Hermanos, buenos días. Bienvenidos a la Escuela Dominical, mis hermanos. Hoy, 16 de abril del año 2023, procedemos a nuestra lección sobre la Epístola a los Romanos y su doctrina de la justificación. Estamos desde el domingo pasado en la recta final que tiene que ver con la santificación. Le pido al pastor, al hermano Gilbert, que nos dirija en oración. Claro, hermoso Padre y buen Dios, te agradecemos, amado Padre Celestial, por esta maravillosa oportunidad que nos das hoy de estar aquí, Señor, una vez más disponiendo nuestros corazones, Señor, para aprender cada día más de tu palabra, Señor. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das, gracias por cada una de las personas que hoy se encuentran aquí, gracias por las personas que de pronto ya se vienen dirigiendo hacia este lugar. Guárdales, Señor, y protégelos, Padre amado. Señor, te pedimos que tú nos hables a nuestros corazones, nos des el entendimiento y aparte de esto, Señor, que también nos enseñes a colocar todo lo que tú nos das en tu palabra, Señor, a colocarlo en nuestra vida cotidiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Bueno, entonces estamos entrando en nuestro capítulo 7 de la Epístola a los Romanos, en la que estamos abordando, seguimos tratando el tema de la santificación. La semana pasada habíamos hecho un panorama general y habíamos... además del panorama, habíamos logrado entrar a hablar un poco del capítulo 6. Entramos entonces en el capítulo 7. Si antes el apóstol hacía un contraste entre la muerte y la vida, los contrastes son, por ejemplo, entre el antes y el ahora. Por ejemplo, veamos capítulo 7, verso 5. Que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bien, contraste entre antes y ahora. Entonces, las palabras son interesantes porque dice que así como estábamos en la carne, empieza diciendo en el verso 5, en el verso 6 dice, pero ahora hemos sido liberados de la ley. Cuando dice liberados de la ley, significa liberados de la maldición de la ley, ¿no? La ley trae condenación y la ley es buena, pero esa ley, a causa del pecado, trae condenación y maldición. Eso es lo que le trae al pecador. Maldición y condenación. Eso es lo que trae la ley. ¿Por qué? Porque la ley es buena. Entonces, nosotros ya que hemos sido liberados de la condenación que hace la ley. ¿Por qué quedamos liberados? Porque toda esa condenación y maldición le cayó a otra persona, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le cayó a Jesucristo. Entonces, por eso nosotros quedamos liberados. Sí, como dice Gálatas 3:13. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Liberados de esa maldición, o sea, la justificación, liberados de esa maldición, pasamos a la vida nueva, o sea, la santificación, que es la que trata el apóstol Pablo. En la Epístola a los Romanos, si hablamos de santificación, ¿quiénes son los santos? Romanos 1:7. Todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, están en la búsqueda de la conversión y en la comprensión del Evangelio. Ellos son llamados, ¿dicen? Llamados a ser santos. Retomando la palabra del Papa, que la acabé de escuchar acá. Sí. ¿Hay santificación o santidad? Lo pregunto yo como creyente católico. Sí. ¿Hay santificación o santidad de la Iglesia de Roma? Cuando llegue y se pronuncie con respecto al matrimonio homosexual en algún momento, teniendo como punto referente que la Iglesia romana también tiene vínculos con la Iglesia católica en Alemania, y ellos ya hicieron un pronunciamiento de que el matrimonio homosexual está aceptado. Los escucho. ¿Hay santidad en eso? No, es una pregunta muy valiente, muy espinosa y muy valiente de parte suya que la haga. Lo cierto es que no es una demostración de que no, de que hay no solo una tergiversación, sino que hay
se aparta de la fe, lo que una aceptación de las fuerzas más mundanas que hay ahorita, la que son, legalización del pecado. sí, pero no solo eso, sino que son ideologías que están hechas, que están entrando a través de la imposición del Estado Sí. para capturar la mente de los niños en los colegios, para dividir iglesias, sociedades, todo, para dominar, porque se divide y se vence. En Alemania, unos presbíteros están promoviendo, socializando el matrimonio homosexual con los argumentos que ellos quieran. ¿Qué ha pasado? Se están casando en Alemania, se están casando civilmente los homosexuales y nos salgan con algún... Ojo, todavía no ha salido eso desde la cabeza de Roma. Pero que llegue y salga, llámese un decreto, llámese una bula, llámelo como le pegue la regalada. Y lleguen y nos busquen decir, no, es que para el católico se cumple que el Papa, que es el puente entre Cristo y el ser humano, por decirlo de alguna manera, ve como aceptable el matrimonio homosexual. Es lo que yo estoy esperando que pase. Cuando yo vea que eso está que pase, entonces ya automáticamente me han sacado de una patada de la Iglesia Católica, porque Bergoglio ha tenido acercamientos con una de las personas que tiene muchísimo poder económico a nivel mundial, donde están aceptando allá en Roma un sitio de turismo para que la comunidad LGTBI pueda llegar allá sin ningún problema. Y la persona que está detrás de eso, según la nota que yo vi, es el dueño de Microsoft, Bill Gates. Para mí se me hace interesantísimo. Sí, son los poderes de este mundo, los poderes de este mundo, todos están... ¿Cómo va? Yo diría que los grandes magnates, Están detrás de eso. yo creo, de alguna manera, es como si estuvieran secuestrados desde más arriba, porque los ponen a que hagan trabajo, son como los contratistas de la gente de más arriba. Usted no haga ese trabajo y usted se muere y pierde todo lo que tiene. Eso que acaba usted de afirmar, eso lo colocan como contexto de un documental que se llama El Gran Reseteo, que es la agenda del 2000. Y ahí también va enfocado al homosexualismo y el feminismo ahorita, es también reducir a la población. Sí. Pero estos temas que estamos hablando también hay que buscarle su espacio, en algún momento habrá que encontrarlo. Porque sí es importante, hay que dedicarle estudio, preparación y todo para hacer. Veamos Romanos capítulo 8, verso 27. Estamos mirando quiénes son, a quién llaman santos, quiénes son los santos según la epístola de los romanos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿De qué está hablando aquí? ¿Quiénes son los santos? Los que han tomado la decisión de seguir a Jesús. Los que han tomado la decisión, pero la decisión firme. O sea, es una fe verdadera, la fe que salva. La fe que salva. Esos son los santos, y que ya están en un proceso de santificación, inclusive públicamente se han identificado como cristianos con el bautismo, y están en el trabajo están dando testimonio y están transformando sus vidas, como vimos la vez pasada, están dejando la levadura de un lado, están ya limpiándose la levadura de las obras viejas, las obras malas, están mortificando al viejo hombre, vivificando al nuevo hombre. Esos son los santos. Capítulo 12, verso 13. Partiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces los santos, entre los santos, pues hay un trabajo, ellos que viven en esa época donde había tanta escasez y tanta inclemencia, porque allá dice la historia que en esos tiempos de cada 10 personas, 9 eran muy pobres. 9 eran muy pobres. Hoy en día, gracias desde la Reforma hasta acá, desde hace 500 años o 400 años, de cada 10 personas en el mundo occidental, una es muy pobre. Una se había llegado a eso. Pero lo normal de la civilización desde tiempos, yo supongo que de las cavernas, lo normal era que de 10 personas, 9 fueran muy pobres. O sea que todos... Cristo estaba entre los pobres. Pablo en sus viajes parece que estuvo andando hasta como indigente, según él cuenta en Corintios. Sí, señor. ¿Podría tener algún vínculo
Éxodo 19, 10 y 11, por favor. Dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Santifícalos, es posible que sea en un sentido litúrgico. O sea, apártalos, consagra, que estén preparados para un evento litúrgico. Eso no quiere decir que ellos internamente el corazón fuera santificado, porque es que este pueblo lo que nos muestra el testimonio es de que este pueblo era lo contrario, este pueblo era terriblemente rebelde. Dios los había, sí los apartó primero de Egipto, los apartó para mostrarles la ley, los apartaba como en este caso y los consagraba y buscaba que fueran santos, y Él les dijo que Él quería un pueblo de gente santa, pero ellos eran muy rebeldes. Sí, señor. Tanto es que un viaje de 12 días se convirtió de 40 años. Así es. Y Él les dijo: esta generación malvada y perversa no entra. Ellos, no, pero es que ellos duraron, ¿cuánto duraron en Egipto? Ellos duraron como 400 años en Egipto, pero ellos finalmente empezaron a encontrarse con Dios fue desde el exilio de Babilonia. El pueblo, porque ahí crearon la sinagoga. La sinagoga es una manifestación muy buena. De hecho, esta iglesia es una sinagoga. Es el resultado de lo que ellos empezaron a buscar, al buscar a Dios y al buscar cómo encontrarse con Dios. Sí, señor. En el texto que le sugerí de Éxodo 19, 10 y 11, el mandato de Dios para Moisés, y le dice que el propósito es de lavar las vestiduras. Ese mismo contexto aplica en Apocalipsis 7, 13 y 14. Dice: uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos, aquí viene la cuestión de vestidos, sí, con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Sí. Juan le contesta: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación, y acá viene el lavado. Han lavado sus vestiduras. Sí, en ese sentido ya no es un evento litúrgico como lo que ocurría en el desierto, sino que el Apocalipsis se sirve de figuras para hablar de realidades espirituales. Estas personas eran santas, así de sencillo. Eran santos, habían lavado sus vidas. El vestido lo que representa es la vida. Veamos el verso 13 de Romanos 7. Pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí, de ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo externamente malo que es el pecado. La ley es buena, pero la ley es como un bombillo que lo que hace es, cuando se enciende, muestra toda la basura. La ley es el bombillo, se enciende y muestra la basura, ¿cierto? Entonces a nosotros nos gusta que el bombillo esté apagado para que no se vea. Eso es lo que nosotros queremos en nuestra carne. Pero la ley, cuando aparece y nos muestra todo, pues nos quedamos desnudos ante Dios, y entonces eso al mostrarnos nuestro pecado, ahí empieza el trabajo de santificación, cuando las personas saben que tienen que poner orden en su vida. El que mentía, ya no miente. El que robaba, ya no roba. Así, ejemplos como esos. Sí, señor. Un punto de referencia de lo que acaba de decir aplica lo que Jesús enseñó en Evangelio de San Juan, capítulo 3, 19. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre natural ama la oscuridad, la ama, la desea, vive en ella, se desenvuelve en ella. Ese es su medio natural, el hombre natural. De hecho, por ejemplo, retomando el contexto del homosexualismo, el homosexual antes llegaba y decía: no, que es que estaba en el closet. Ahorita ya que closet ni nada, porque es que ya nos han socializado de que es algo normal. Lo han ido normalizando en la sociedad. Sí. Mire que en una época, ¿ustedes se acuerdan de este cantante Kenny Rogers? Sí. Bueno. ¿Qué? ¿Sí se recuerda a Kenny Rogers? No, yo soy más joven. Bueno, en Estados Unidos mostraban a Kenny Rogers en una gira con una cantante, una mona muy querida. Iban los dos y en el hotel, y después los dos, y después cogidos de la mano. Ella era casada, él era casado. Empezaron a hacer lo que están haciendo hoy.
normalizar los cuernos, perdonen que hable así, a normalizar una relación ilícita. La normalizaron, pero qué trabajo mediático. Entonces a la sociedad empiezan, en ese tiempo no había sido posible normalizar lo que hoy están normalizando. Para llegar a normalizar lo que hoy están normalizando, empezaron fue por ese lado, hacer que la sociedad vaya perdiendo sus principios desde los más fundamentales y hasta llegar a lo que estamos viendo. Y hay otra cosa que se está viendo, ya lo están anunciando desde hace un tiempo, la relación de los mayores con los pequeños. Que era lo imposible que se normalizara en los años 70, era imposible que hoy lo que estamos viviendo era imposible, hoy es posible. Y hoy están empezando, o sea que por allá en 20 años estarán normalizándose cosas que hoy era imposible. ¿Eso quién lo ha hecho? Los medios de comunicación con la Hollywood, Netflix, los periódicos. Por ejemplo, cuando el periódico tal allá de New York Times y todos esos dicen a esos que le gustan los peques, o sea, los pequeñuelos, ellos, no, por favor, no los juzguen, no los persiguen, es una enfermedad. Cuando empiezan diciendo eso, ellos empiezan poquito a poco a ablandar, y eso se llama ventana de Overton. Les recomiendo que busquen qué es una ventana de Overton. La ventana de Overton es la técnica de ingeniería social hecha para hacer que una sociedad acepte lo inaceptable, con unas estrategias que son mediáticas. Después aparece una muchacha muy bonita que es amiga de uno de ellos y entonces ya empieza a presentarlo en sociedad. Después aparece otro señor que tiene títulos de Harvard y de Princeton y de no sé qué, diciendo, creando una duda, pone la duda. Después llega el abogado, el constitucionalista, diciendo, hablemos de derechos. Por favor, no se debe perseguir tal cosa. Y entonces ahí poquito a poco, con ciertos pasos, empiezan a introducir dentro de 20 años lo imposible que hoy era imposible, se convierte. Yo he escuchado muchas personas, inclusive evangélicos, que son muy duros con la sociedad americana. La sociedad americana está en decadencia, primero hay que decirlo, hay que reconocerlo totalmente. Pero desde aquí hay como que nos vemos moralmente superiores. Bueno, yo quiero decirles lo siguiente, no hay un país en el mundo, todavía hay un autor británico católico que él dice que Estados Unidos es un país protestante, imagínense, todavía lo dice. Yo les quiero decir una cosa, no hay un país en el planeta que haya sufrido una arremetida de los medios de comunicación contra su pueblo como ellos. De odiar a su país, volverse antiamericano, odiar sus tradiciones, odiar su herencia, odiar sus principios, tergiversar la historia, porque han reescrito la historia. No ha habido una sociedad tan bombardeada. Los colombianos, ni los venezolanos, ni los chilenos, ni argentinos han sufrido un bombardeo como el que ha sufrido esa sociedad de parte de unos canales tan agresivos que van desde el cine que parece bonito hasta los dibujos animados corrompidos. Sí. Bueno, de los medios de comunicación, la música, la cultura, la contracultura del rock, las noticias, cuando cogen a alguien de por medio, la industria editorial, los libros, la literatura, la academia que ha sido tomada totalmente por antiamericanos, Harvard, Princeton, Cambridge, todo eso ha sido tomado por antiamericanos. Entonces no hay un país que haya sido tomado por una élite tan antiamericana como decir que Colombia tiene una élite anticolombiana. No, aquí hay ratas. Aquí lo que hay es ratas. Pero decir que las ratas son anticolombianas, no se puede decir eso. Estos temas nos ayudan como a visualizar un poquito algo muy importante, que es la responsabilidad del cristiano frente a los desafíos. Existe el peligro de que nosotros estemos tan metidos en el discurso espiritual, nos espiritualizamos tanto que perdemos el contacto
con la sociedad, con el mundo, y nosotros estamos llamados a ser sal y luz, pero nosotros muchas veces la sal y la luz la ponemos dentro de las cuatro paredes y no estamos pendientes de ser influencia. Los cristianos evangélicos, especialmente evangélicos, tienden a estar metidos en las cuatro paredes de su templo. No quieren saber de nada. Los que se lanzan a la política es porque les gusta el poder. Pero no tenemos la visión de que hay que tomarnos esta sociedad con todas sus instituciones. Nos toca, es una responsabilidad que tenemos nosotros. Pero es que eso lamentablemente eso en los púlpitos no se enseña. Dicen, no, aquí nomás, este ladito, aquí nomás allá, no, o sea, sí seamos allá ejemplo y todo eso, pero ¿qué hay de eso? De ser esa luz ante esas personas. Por ejemplo, en los colegios, si yo soy profesora, tengo que ser luz con esos niños y con esos otros profesores, pero no calladitos ahí y en la casa y en la iglesia y sigo rezando como si... Pero nosotros fuimos llamados a tomarnos cuando dice la escritura, cuando el texto dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, uno se imagina que es que el Hades y el enemigo es el que está en estado activo y nosotros en un estado defensivo, así como que así como cubriéndonos, para que nos pase por encima la planadora y a ver si quedamos vivos. No, esa no es la visión. La visión que muestra la Escritura es un ejército tremendamente ofensivo, que dijeron, allá está el Hades, esas son las puertas, nos lo tomamos porque nos lo tomamos. Y va y se acerca y llegan al punto que es el punto más vulnerable de una ciudad en la antigüedad, era la puerta, y se concentran la fuerza y vamos a rompernos y nos metemos. Conozco un profesor de otra iglesia que el Señor, con el tema de lo que él tiene, la influencia que él tiene que presentarle a sus estudiantes, él es de los que mueve los brazos así en el culto, pero a él se lo llevó la corriente. Esta corriente, él no entiende, no capta, no se le explica. Las corrientes estas ideológicas, hasta políticas, comunistas, todo, él no lo entiende. Pero en la iglesia, y es altico y tiene los brazos grandes, esos brazos le llegan casi de pared a pared y eso es el que más mueve los brazos. Pero ¿de qué nos sirve nosotros dentro de los cuatro paredes del templo hacer tanta cosa si allá en la calle no se hace? No sirve de nada. Una persona ideologizada actúa igual que un zombi o igual que un borracho. Y eso lo vemos en las muchachas feministas, en los muchachos que se metieron a los colectivos LGTB, a los que están metidos a luchar, dicen que contra los pobres, a los animalistas, a los ecologistas. Hay una cantidad de ideologías que están mirando cuál ley llega primero a un joven. Y esos muchachos quedan igual, tratar con ellos es como tratar con un borracho. Todas estas cosas que hemos hablado en esta mañana no están por fuera del tema. Fíjense que estamos hablando de la santificación. Sí. La santificación es actuar según la voluntad de Dios. ¿Cómo me comporto en la iglesia, fuera de los cuatro muros de este templo? ¿Cómo me comporto? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Cuál es la entrega? ¿Cuál es el sacrificio? Todo eso es parte de la santificación. Santificación no es que uno se eleva y deja de tocar los pies sobre la tierra. Al contrario, santificación es que uno toca con más fuerza la tierra y siente donde estamos viviendo. Pero sí, estamos con el ganador. Pero entonces hay una mal orientación en cuanto a lo del ganador. Porque orientamos en lo del ganador hacia él. Usted está con el ganador, entonces conquiste. Pero no es la conquista la que... Se entiende, es una conquista mundana. Exacto, sí. En el sentido de la motivación que predican los motivadores. Exacto, yo llegué, no conquiste, mire, estamos con el ganador, pero ¿para qué? Para que, por ejemplo, usted no pida un taxi, usted pida una flotilla de taxis, ¿sí? Y así una cantidad de cosas. Y todo era conquiste, derrumbe muros. Por ejemplo, la conquista de Jericó, que fue dar 7 veces la Biblia lo escribe así, las 7 vueltas alrededor y que se cayeron los muros. Eso también es real, como es alegórico.
Porque es que esos muros también son los que nos rodean a nosotros, los muros de pecado que tenemos nosotros. El primer enemigo que tenemos nosotros es nosotros mismos, es el primero. Yo estoy en la tarea de subrayar la Biblia, pero con diferentes colores, de acuerdo a lo que sea oración, de acuerdo a lo que sea mandamiento, de acuerdo a lo que sea historia, más o menos. No me queda todavía perfeccionar el método, pero ahí voy. Y eso hace que uno se vaya limpiando de todas esas cosas. Ese es el oír, que dice que la fe viene por el oír, no es propiamente el oír por acá, es el oír por acá, por la vista, por leer, para que el entendimiento se vaya limpiando. Cuando uno ya está limpio, entonces lo que le pasa a los militares, cuando usted ya está entrenado, bueno, entonces se le enseña qué armas son. Es esto, son varios tipos de armamentos, hablándolo espiritualmente, en la cual el enemigo no puede, y nos ataca por tener que tener cuidados con que uno esté sano. Bueno, mis hermanos, creo que la discusión era importante. No avanzamos en cuanto al tema, pero lo que estuvimos comentando era de importancia. Sí, era importante. Hay que mirar que el cristiano sí tiene una participación en la sociedad como luz y como sal.